fue un ejemplo de un escritor que pensó a la pedagogía, es decir, a la relación de la educación comprometida con un proyecto político también, desde donde él habitaba. Hola a todas y todos, mi nombre es Martín Radix, soy graduado de la licenciatura en Educación de esta querida universidad, hoy docente del curso introductorio en la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos y en Universidad en la Argentina para carreras de nutrición, de economía política y relaciones internacionales. Bueno, en esta tercera invitación a un Latelé traigo un libro, pero más que un libro también es un autor, es una perspectiva que tiene sobre el mundo y la pedagogía, que es el brasilero Paulo Freire, en este caso Pedagogía de la Esperanza. Es uno de los tantos libros y cartas que ha escrito a lo largo de su vida, con una mirada de la pedagogía pensada desde nuestra América, desde nuestra región, y creo que tiene mucho poder simbólico en lo que cada uno y cada una que ingresó a la universidad pudo ver en la materia de universidad en Argentina, esta mirada de la pedagogía que no puede ser universalista, sino que sí o sí tiene que ser situada en algún lugar, en alguna época, en algún tiempo. Bueno, Freire fue un ejemplo de un escritor que pensó a la pedagogía, es decir, a la relación de la educación, pero la educación comprometida con un proyecto político también, desde acá, desde donde él habitaba. Desde acá, decimos, desde la región, el brasilero, pero que también vivió muchos años en diferentes países, motivo de las dictaduras militares en su país, primero en Brasil, y después recorriendo otros países exiliado y juntándose con diferentes políticos, pedagogos, historiadores que tenían un destino común y un sur común, que era pensar nuestra América desde la pedagogía, desde la política, de manera situada. Simplemente hay un montón de ideas y cuestiones que el autor destaca en su vasta bibliografía. Yo me quedo con algunas. Bueno, fui marcando y también como una idea de lectura. Una vez ve un libro y más cuando no está habituado a la lectura y sí es más fácil leer un posteo de una red social, tantos caracteres, y a veces un libro suena a un camino mucho más arduo, pero bueno, a veces también los libros se pueden leer en formato de ideas, ir hacia una página, sacar una idea, discutirla, y si obviamente se lee todo el libro, mejor, pero también uno puede rescatar estas ideas. Simplemente ideas de lo que él plantea, como lo que es el leer. Dice que esa lectura sí o sí tiene que ser con una postura abierta y crítica de quien lo lee, no ser sectario, para que de esa lectura pueda no prohibirse de nuevos conocimientos, y a partir de ahí el autor plantea un poco en relación con la lectura la práctica educativa, de la relación del educando y el educador o educadora, y plantea el riesgo que significa educar en un contexto situado. ¿Por qué? Porque la práctica educativa es una práctica política y habla de la imposibilidad de ser neutro, lo que exige a quien educa una cierta eticidad, ser éticos. ¿Y qué define como éticos? Bueno, es saber que, como la educación, por su naturaleza es directiva y política, yo debo respetar a quienes educo, pero sin jamás negarles cuáles son mis sueños, cuáles son mis utopías y cuál es mi destino y mi mirada política acerca de la educación. Creo que eso la UNLA habla mucho en su bibliografía, habla mucho en sus carreras, habla mucho en su curso de ingreso. No negar el lugar desde donde uno escribe, respetando a que haya nuevas voces, pero sin negar esa mirada situada a quien uno está educando. Y bueno, como último mensaje, digo, Freire fue un escritor y un pedagogo de su época, y como fue de su época, también estuvo, como dijimos al principio, exiliado por la dictadura del 64. Habla mucho, y lo que es muy significativo, y con esto cierro el video, es que cuando este libro se publicó, dice, primero se publicó en inglés, en alemán, en español, en inglés, en español, en italiano, en francés, en alemán, y recién después se publicó en portugués, es decir, su idioma natal. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento se estaba sucediendo la dictadura en Brasil, como después va a suceder en Chile, en Argentina, en el resto de los países de América Latina, y escribir un libro y ser traducido en un idioma que no es el propio es algo muy significativo y que es coherente con su postura de
que la pedagogía debe ser situada y que esos sucesos de dictadura, de prohibiciones, no pueden volver a suceder muy cerquita del 24 de marzo, seguramente cuando se publique este video posterior. Hay que recordar que los momentos donde no hubo democracia, bueno, en parte todos estos pensamientos no se pudieron transmitir en el mismo idioma donde ese autor le quería hablar a sus pueblos. Muy simbólico, muy significativo, y bueno, obviamente Pedagogía de la Esperanza tiene un título no naif, sino que una esperanza arraigada en el suelo desde la realidad que vivimos y a partir de eso poder pensar un mundo más justo, más libre y más soberano.